3, 2, 1. Bienvenidos a Mixtura Podcast, mi nombre es Brian Dallens y durante los próximos minutos acompáñenos a disfrutar de una charla con una persona muy importante. Bueno, importantes todos somos, ¿no es cierto? Pero que nos va a dar cierta información, ciertas opiniones que nos van a ayudar quizás a moldear un poquito más nuestro criterio, nuestras ideas, nuestros pensamientos, que a veces los tenemos repartidos por ahí. Pero bueno, antes de eso quiero invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Secasem Bolivia, en Facebook, en Instagram, en TikTok, para que vean el material que nosotros realizamos, que Secasem realiza, también el Observatorio de Trata de Personas, donde si tú estás interesado en realizar tus materiales audiovisuales en una lucha que es bastante buena, pues visita el Observatorio de Trata Bolivia.org. Y bueno, dicho eso, vamos a iniciar el tema de esta semana en Mistura Podcast, que es un poco preocupante, pero también es interesante al mismo tiempo. Estamos en época de crisis económica, social, política, todas las crisis que se pueden hablar, pero también estamos a punto de entrar a una etapa fundamental, que son las elecciones, ¿no?, presidenciales en nuestro país en poco tiempo. Para ello, algo que llama mucho la atención en nuestra sociedad es la participación juvenil. Muchos adolescentes, por así decirlo, jóvenes que ya tienen 18 años, vamos a decir adolescentes y jóvenes porque no todos maduran al mismo tiempo, no tiene nada de malo, pero sí que no saben a quién van a apoyar, a quién tenemos que apoyar, qué tenemos que hacer para que el país cambie o tal vez que siga de la misma forma, no lo sabemos. Hoy vamos a intentar desarrollar un poquito más de ese tema y para ello tengo un invitado que es Mateo Siles. Mateo, él es, egresado de la carrera de Ciencias Políticas y bueno, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Alegre de estar aquí. Sigo el podcast desde la segunda temporada. Me gusta mucho lo que hacen y cómo dan a conocer todos los temas de coyuntura, ¿no? de la actualidad. Y esto de la política y la participación juvenil también es muy importante. Claro que sí, gracias Mateo. Bueno, durante este tiempo vamos a ir desarrollando ciertos conocimientos que bueno, podemos hablar, podemos abarcar. Y bueno, ¿qué tal si empezamos un poquito a hablar sobre ti? ¿Por qué has decidido estudiar ciencias políticas? ¿Por qué te gusta esta rama de la...? Claro, suena muy trivial. Uh-huh. La mayoría de nosotros cuando somos pequeños tenemos muchos sueños, ser astronauta, ser un buen chef, y a muchos también nos gusta la idea de ser el presidente, ocupar ese tipo de cargos, pero como somos pequeños no sabemos las responsabilidades con las que se cargan y todo lo demás, y a mí me pasó eso, ¿no? De pequeño yo veía las películas cuando el presidente salía, cómo le aplaudían, ovacionaba, el poder discursivo que tenía, ¿no? De manejar las masas y todo eso, y me sorprendió. Ya después elegí otra rama, no simplemente la política, ser presidente, y me fui por otras cosas, ¿no? Pero estudié ciencias políticas y es algo que lo decidí ya de muy joven, casi a los 12 años, ¿no? De ahí ya pasaron 11 años y ya salí, estoy con una maestría en comunicación política justamente porque me llamó mucho la atención de pequeño todo esto. Claro que sí. Y bueno, a ver, que estudiantes en Bolivia y de todo, somos la generación que más estudiamos. Lo importante también es saber por qué estudiar ciertas cosas, pero no es el tema de esta semana. El tema de esta semana es la participación de los jóvenes en la política y ahí va justamente esta charla. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿hay participación de los jóvenes en la política actualmente? A ver, tú lo dijiste al principio, jóvenes abarca un espectro de la edad muy amplio, ¿no? Y desde que nosotros somos pequeños, participamos indirectamente de lo que es la política, ¿no? Eh, Dentro de la ciencia política, todas las decisiones que nosotros tomamos también son parte de la política que nosotros podemos eh, utilizar como una herramienta. Decidir qué estudiar, el decidir en qué colegio estar, si te agrada y todo lo demás. Y muchas veces no nos conducen hacia eso. Muchas veces nosotros pensamos que la política es simplemente lo jerárquico, el obtener el poder, el ser presidente y todo lo demás, y ya con el tiempo te das cuenta que eso es así. En la política dentro de nuestro país, referida a lo de las elecciones, los candidatos y todo lo demás, yo creo que ha habido un momento en nuestro país en el que sí se ha dado cabida, pero no es a todos, ¿no? Siempre hay un grupo, un sector. Estamos viviendo una época en la que los candidatos, hay candidatos que son nuevos o son jóvenes, ¿no?
que han salido de las juventudes de un partido, que han salido con ideas nuevas, con ideas interesantes, pero tampoco son ya tan jóvenes, ¿no? Ya han tenido una carrera política muy larga, ya han tenido un paso por todo ese proceso, ya conocen cómo funciona el sistema, y para jóvenes que quieren aventurarse por primera vez a todas esas cosas, muchas veces se cierra la oportunidad, buscan perfiles muy específicos, ¿no? Y nuestro país sufre de lo que ahora se conoce como falta de meritocracia. Ya no es tanto por lo que tú has hecho, por tu recorrido, por tu conocimiento, que llegas y accedes a esos lugares, sino más por el hecho de que tus amigos están ahí, ¿no? De que tienes algún familiar, de que en algún momento has hecho algo demasiado destacado para llegar a ese punto. Entonces, dentro de la política, como te digo, todos hacemos políticos, es algo intrínseco dentro del ser humano, pero participar dentro de el sistema es más difícil, es mucho más complicado. Simplifiquemos pensamientos y deducciones. ¿Qué es política? Bueno, desde un punto de vista muy teórico, ¿no? La política es la búsqueda de poder y el uso del poder para hacer algo con él, ¿ya? Y eso viene desde Maquiavelo, ¿no? La política es una ciencia que existe desde mucho antes de Maquiavelo, pero recién con él surge. Se pone las bases, la teoría, el cimiento para que esto se construya como lo vivimos ahora. Pero antes de eso ya existían monarquías, antes de eso ya habían líderes, ya se elegía, ¿no? Ya había participación ciudadana. Y estamos hablando de cuando Aristóteles y la aristocracia, mucho antes con las tribus nómades y todo eso. Y ya existían ciertos aspectos políticos que se han tenido que ir dando para que lleguemos a eso, ¿no? Y que ahora lo que nosotros estudiamos dentro de la ciencia política sea el poder, el uso del poder y cómo nosotros como personas interactuamos con ese poder. Pero en palabras fáciles, o sea, para que una persona, digamos, ¿a qué me voy referido eso, no? O sea, ponte, te digo, mi primo o mi prima, la que sea, dice, ay, pero la política es para viejos. O sea, ¿yo qué tengo que ver con la política? La política son señores con traje, que, bueno, ya ni con traje en nuestro país, que se van, se pelean por quién tiene más poder, por quién tiene un ministerio. Esa es como la deducción de la política de la juventud actualmente. No todos, ojo, nunca hay que encasillar a todos, pero sí mucha gente dice. Y aún así, incluso personas que no solo son jóvenes, que te digo, la vendedora, quien sea, puede no saber específicamente qué es política. ¿Cómo tú la definirías? Algo sencillito. Claro, todos nacemos con cierto poder y el momento que nuestros papás cuando somos niños deciden, el momento en el que nosotros somos mayores de edad, también nosotros decidimos, nosotros damos ese poquito de poder que nos toca a una persona para que esa persona se encargue de todas esas cosas que nos parecen de mayores, de trajeados, de gente que va y da discursos de 1 hora y media, 2 horas. Estereotipos. ¿No? Exacto, no, pero en lo más profundo de todo eso, en realidad nosotros somos quienes le hemos otorgado ese poder para que él haga eso. Sin nuestro apoyo sería eso. Entonces la ciencia política es la sucesión o nosotros pasarle el poder a esa persona para que esa persona pueda hacer el trabajo que nosotros no queremos, ¿no? Que sería encargarnos de esas situaciones. En este caso, o sea, la política no solamente es el presidente, serían, digamos, todo un equipo de profesionales que se encargarían de cómo el país va a funcionar. Exacto. Algo así. Es una institución y las instituciones que hacen ponen reglas. Claro. Y las reglas son para que tú te encargues, ¿no? De ciertas cosas. Yo tengo la regla de ordenar mi cuarto. Pero si yo pongo una regla de ordenar el país, yo no lo voy a hacer solo. Entonces, delego a alguien para que ese alguien ponga esa regla y que todos los demás que también han puesto su voto en esa persona, ¿no? Su poder en esa persona, sigan la idea de la persona de ordenar el país. Entonces, más o menos así funciona la política. ¿Y tú crees que debería importar a las juventudes actuales la política o tal vez no? Tal vez cuando seas más grande. En realidad yo creo que el principal problema que tenemos de cómo vemos nosotros la política
viene mucho de la educación que nosotros recibimos de pequeños en los colegios, en las escuelas. Nos apartamos mucho de eso, nos aislamos de lo que pasa en la realidad, porque somos muy pequeños y hasta cierto punto seguimos con la idea de que tal vez nosotros no entendemos de esas cosas, ¿no? Y hay maneras de que logremos entender cómo se maneja, para qué funciona. En el colegio muchas veces elegimos presidente para el curso, para que nos organice. Entonces, de cierta forma, nos enseñan indirectamente, pero no nos explican por qué y para qué. Entonces, sí, es muy necesario que nosotros como jóvenes, desde muy pequeños, empezamos a tener esa curiosidad, porque al final parecerá que no nos afecta, pero indirectamente sí nos está afectando. La crisis económica también son temas políticos, que suban los precios, son temas políticos, que no te alcance para comprarte tu chupete, es un tema muy político, que aunque tú en ese momento no lo estás viendo de la forma en la que tal vez las personas mayores lo ven, tiene mucha relación con eso, ¿no? Afecta mucho eso. Totalmente. Y lo que dice Mateo tiene mucha relación porque, a ver, probablemente puedes tener 30 años, 40 años y sientas más la crisis actual. O sea, el hecho de solamente comprar un litro de aceite, que últimamente está de moda hablarlo del aceite, bueno, lo tomamos. Siendo una madre de familia que probablemente no tenga su trabajo remunerado, pero ya, lo vamos a lo más obvio, lo que se está viendo, el transporte, la gasolina y lo demás. Ejemplo, te digo, tienes 15 años, ¿no? Juegas Free Fire, supongo que ese es el juego de moda, no lo sé. Y tienes que comprar diamantes, creo que se compran diamantes, tampoco lo sé. No puedes comprarte tus diamantes porque obviamente la empresa esta te cobra en dólares. Entonces de ahí te afecta indirectamente. Y aunque parezca algo tan mínimo, porque puede parecer mínimo, pero esa cosa mínima, como tú dices, te afecta desde un chupete. A ver, que ayer en el cine un dulce que cuesta un peso y ahora que cuesta 7.50, no es normal. Y ahí es donde viene la importancia de la política de todos. O sea, ¿a todos debería importarnos? Sí, totalmente debería importarnos a todos la política, porque es nuestro país, es lo que va a pasar futuro, lo que está pasando. En 2 meses se vienen las elecciones. O sea, ¿tú crees que actualmente las juventudes, y no solo la juventud, la población en general, conoce a los candidatos fuera del populismo de que si es carismático, de que si este ya ha sido alcalde, que si este ha sido ministro, que ha sido presidente, que este es el más bonito, ¿no? Este es mujer y porque es mujer yo voy a votar por él. ¿Tú crees que la ciudadanía actual conoce a nuestros candidatos realmente? Mm, realmente no. O sea, vivimos en un mundo tan conectado que al deslizar en Facebook, en TikTok, te puede salir algún video y tú puedes verlo, puedes no verlo, pero lo primero que te muestran es el nombre, la cara, y es algo que resalta mucho, ¿no? Ahora nos hemos vuelto la generación de que la información está tan al alcance de la mano que nosotros la recibimos tan de golpe que a veces ni siquiera La procesamos. entendemos. Exacto. Ujú. Es simplemente el instante y seguir deslizando y nos perdemos de muchas cosas. Tienes mucha razón al decir que no conocemos nada, no nos informamos mucho de los candidatos y al final, como lo dije antes, nosotros le damos la autoridad para que esa persona haga lo que las responsabilidades que nosotros tendríamos que tener, ¿no? Como personas, de encargarnos de ciertas cosas que nos parecen muy pesadas, porque la verdad es así, ¿no? Manejar un país es demasiado pesado. No, no es como manejar un auto que a la larga o a la corta puedes estar aprendiendo. Que tampoco es tan fácil Exacto, tampoco. ¿no? Sí, pero no hay más personas involucradas Mm. y cargar con las personas es muy difícil. Y cuando tú no estás informado, cuando tú no lees, ¿no? Hablan mucho de, no, es que hay que leer las propuestas del candidato, pero no, no solo se basa en eso. Mucha de la campaña que ellos hacen, últimamente en especial, es muy violenta, muy agresiva, muy en contra de cómo era antes y no tanto el cómo va a ser después. Y yo creo que ahí tendríamos que participar más los jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. Nuestros papás están viviendo el presente y están haciendo que el presente sea llevadero. El momento en que nosotros salgamos de ese núcleo, de esa burbuja, nos vamos a topar de cara con todas esas dificultades y no vamos a saber cómo reaccionar porque de una forma u otra, desde el colegio, la escuela, en la universidad, nos hemos seguido encapsulando a ver esa realidad, ¿no? A ver qué candidato es el más óptimo, a ver qué propuesta es la que más me conviene y no simplemente
dejarme llevar por las apariencias, por el discurso bonito, ¿no? Porque al final ellos también son vendedores, ¿no? Y no vas a querer comprar algo que no te guste. Entonces te tratan de vender lo mejor de que ellos tienen para llegar al poder. Y esto que tú dices, o sea, no lo puedes decir de mejor manera y es, por ejemplo, yo creo que los que hemos pasado por la universidad, por lo menos especialmente, cuando ya empiezas a tener un candidato a director, por ejemplo, que te dice, vamos a tener una pasarela y vamos a tener desayuno y tal. Y dices, ay, qué lindo, yo quiero, entonces yo voy a votar por él. En este caso, obviamente, es algo pequeño, ¿no? Imagínense en un país, o sea, que te pueda prometer, ya no va a haber crisis. ¿Cómo eliminas la crisis? O sea, nosotros sabemos qué crisis, en qué momento de la situación boliviana estamos. Esas cosas que, aunque parezcan aburridas, son necesarias de analizar. Y aquí tampoco te vamos a inducir a quién tienes que votar, mucho menos. Pero en este momento, lastimosamente, lo digo lastimosamente desde mi perspectiva personal, no creo que haya alguien, un salvador. O sea, alguien que venga a decirme, mañana mismo yo salvo Bolivia y todo va a estar mejor que antes, ni mucho menos. Yo deduzco que va a ser un proceso y la política es un proceso, supongo. O es que va a venir alguien mañana y listo, ya no hay crisis. Llega gasolina, tomen. ¿O cómo va a ser eso? Claro, a ver, nosotros tenemos muchos vecinos que han pasado por problemas casi similares a los nuestros, ¿no? Está Argentina, que ha superado el nivel de inflación más alto que ha tenido en su historia hace 2 años y que ahora paulatinamente ha estado controlándolo, ¿no? Y han pasado muchas cosas con eso. Nosotros escuchamos en la televisión, en la radio, que estos candidatos hablan y prometen, no, que en 2 semanas, que en 100 días, que en un año, que en 2 años, cuando en realidad son procesos mucho más largos, ¿no? La inflación que nosotros estamos viviendo ha sido por cosas que no se han solucionado hace 20 años, ¿no? Que se hubieran podido salvaguardar de alguna forma, que hubieran podido parcharse de cierto modo y tal vez nosotros no estuviéramos en el tipo de crisis que ahora estamos y en el tipo de crisis que va a venir. Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque se piensa en el momento, ¿no? Tú lo que quieres es, en ese momento, tener el mayor índice de crecimiento en el Producto Interno Bruto, en las reservas internacionales. Tú en ese momento quieres más apoyo de la gente y quieres construir más carreteras, quieres construir más hospitales, pero ese hospital le cuesta al Estado y ese dinero se está perdiendo. No va a generar el dinero porque además tú vas a agarrar y lo vas a subsidiar y no les vas a cobrar a las personas lo que de verdad cuesta, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ningún candidato, yo también opino lo mismo que vos has dicho, ningún candidato agarra, mira a la cámara y te dice, no, yo tengo este plan, ¿no? Y este plan va a durar tanto tiempo y vamos a hacer esto y es realista. El problema es que si ellos hicieran eso, tendrían que mirar a la cámara y decir, nosotros va a haber un momento en el que la vamos a pasar fatal, ¿no? Y vamos a tener que pasar ciertas cosas que vamos a tratar de evitar que pasen, ¿no? Pero son necesarias para el proceso que vamos a vivir. Estados Unidos pasó uno de esos procesos, ¿no? Después de que la bolsa cayó, el crack del 29, si no me equivoco, Estados Unidos vivió un periodo de crisis que fue durante 5 años y durante 5 años la gente no tenía con qué comprar los víveres, con qué pagar sus impuestos y el Estado tuvo que malabarear entre todo eso, ¿no? Y ahora hablamos de Keynes, hablamos de Friedman, porque entre esas dos se discutía cuál era la mejor opción. Nosotros no somos un país que cree como Estados Unidos, ¿no? Todas esas teorías, que salga con toda esa innovación dentro de la economía, pero podríamos ser un ejemplo de que buenas políticas, buenos candidatos y gente más informada muchas veces es la solución. Tal vez no la más fácil, pero la que menos problemas te dé. Es que hay desconexión. Hay desconexión no solo de juventudes, sino de mucho tipo de muchos rangos, no solo de edades, de criterios, de pensamientos, de economía. O sea, toda la sociedad está muy desconectada. Algo que quiero aclarar aquí, bueno, todos lo saben, pero es necesario resaltar, es que nos enfocamos a veces en, bueno, porque él es como yo voy a votar por él. Listo, ya está. O sea, porque a mí me parece, listo, ya está. Sin embargo, estas desconexiones deben tener algún significado. Durante mucho tiempo hemos tenido como una
como no de, tal vez como una hegemonía, por así decirlo, pero un lineamiento político. ¿Cuántos años? No sé, 14, quizás más. Y la gente se ha acostumbrado a esto, los jóvenes se han acostumbrado a ver el mismo rostro, el mismo patrón. Por eso hay una desconexión y una falta eh, quizás de empatía con lo que va a pasar con nuestro país. ¿Por qué tú crees que la gente está como que, bueno, ya? ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, otros años subía algo y a todo el mundo, ¿qué tal? Que pasaba algo que no sé qué. Y Bolivia se caracteriza por eso, especialmente la ciudad de La Paz y el Alto. Últimamente, pues todo está como que muy, como por ahí, ¿no? Claro, es muy gracioso desde mi perspectiva, ¿no? No sé si alguien más habrá opinado así, pero yo creo que estamos en el ojo de la tormenta. Ya. Y dentro de una tormenta, el centro de la tormenta es lo más calmado que puede haber. Y el golpe que va a venir después es mucho más fuerte, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos un gobierno que ahora está tratando de encubrir las cosas y tratar de encapsular lo que va a pasar después para que al que venga posteriormente le recaigan todas esas responsabilidades. Nosotros como personas siempre echamos la culpa al del momento, ¿no? Y hay problemas que se arrastran desde mucho más antes, ¿no? Estamos en el Bicentenario y hay algunos problemas de hace 100 años que nosotros todavía estamos arrastrando. El problema marítimo es algo que nosotros seguimos arrastrando y ya son 125 años, tal vez más, de lo que ha pasado, ¿no? 150 años, creo. Entonces, el hecho de no poder superar esas cosas es como que algo que deberíamos tratar de aprender, pero en la política eso también se utiliza para ser empático, para entender razones, ¿no? Muchos candidatos antes, ahora, utilizan el tema del mar, ¿no? Evo Morales en su momento utilizó el tema del mar, fue a La Haya, y aunque fue una de las derrotas más dolorosas que nosotros hemos tenido, porque era una corte internacional que podía habernos dado la razón y avalar nuestra soberanía sobre un territorio que nos pertenecía, no hemos sabido cómo dirigirlo, pero aún así lo hemos apoyado y hemos dejado que él lleve esa representación nuestra y de un sentimiento que todos tenemos a instancias internacionales. No siento que estemos desconectados, siento que nos falta saber con quién conectar. Como jóvenes, nos falta tener un filtro más adecuado para las cosas, más con la era digital que estamos viviendo, ¿no? Nuestros papás se sorprenden porque tenemos mucha facilidad para utilizar estas cosas, pero como son provechosas también viene una responsabilidad con todo el provecho que le podemos sacar. Y los medios digitales, las redes sociales y los algoritmos que tienen estas muchas veces siempre te muestran una realidad. Y tú por tener el pensamiento que tienes, aceptas esa realidad y te cierras a todo lo demás, ¿no? Y mi realidad puede ser muy diferente a la tuya, a la de los docentes de la universidad. Y si no dejamos que todas esas realidades sucedan al mismo tiempo y se puedan converger y charlar, va a ser difícil que todos lleguemos a, ¿no? Como ha pasado ahora con los candidatos, nunca han llegado a la unidad que tanto querían. Que tanto se quería, ¿no? ¿No? Y eso es triste porque todos pensábamos que era la oportunidad de que se llegue a dar. Siempre hemos tenido posiciones muy opuestas entre ellas, ¿no? Y esta nunca ha sido la excepción. Lo peor es que la oposición se llena de personas que se van arrastrando antes. Y eso se ha visto incluso el 2019, ¿no? Y que ha sido, creo que la primera vez que la participación de la juventud ha sido muy importante en el tema político, ¿no? Antes de eso se hablaba de cómo los alumnos del Colegio Ayacucho, cómo los jóvenes del Alto habían venido aquí a la ciudad de La Paz, en la Plaza Murillo, habían tomado el Palacio de Gobierno con una protesta sobre temas políticos y eran alumnos de colegio, ¿no? Y que el 2019 haya pasado todo eso, también ha sido una especie de tormenta, ¿no? Que ha despertado las alarmas. Yo creo que ahora los jóvenes están más interesados en esos, pero se olvidan que hay pasos que seguir, ¿no? Dentro de un mes o 2 meses, ¿no? Cuando se esté a punto de cerrar las inscripciones para quienes van a votar, otra vez vamos a ver las filas.
Y la mayoría de los jóvenes cuando se les entrevista para esas cosas, por ejemplo, cuando sucedió con los candidatos para el agroambiental y todo eso, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, las colas eran enormes y cuando la periodista iba y le preguntaba, ellos eran de, no sé por quién voy a votar, no me importa, nunca me va a afectar, ¿no? Y ahí tú ves el tipo de educación política que ellos tienen, Ya. ¿no? Y tú dices, no, o sea, de cierta forma sí te va a importar, porque cuando quemen el Amazonas, uno de esos jueces ha firmado para que se apruebe la quema controlada, y la quema controlada no vas a poder controlarla. ¿Cómo quemas algo que ya ha salido de tus manos y una chispa que haya volado a otro lugar? Sí importa, ¿no? Y después esos jóvenes son los que van y hacen campaña y dan sus alcoholes, sus algodones, sus aguas embotelladas y las llevan hasta ahí. Entonces, todas esas cosas, cada decisión que uno toma tiene una repercusión, ¿no? El efecto mariposa, le diríamos, ¿no? Y en política se nota más. Tal vez nosotros decidamos en algún momento votar por el candidato que haya dicho que es el más sexy, por el candidato más joven, por la candidata mujer. Y no veamos dentro de sus 5 años todas las obras buenas o malas que ha hecho. Y vamos a tener hijos y a nuestros hijos tal vez les pese, ¿no? O a nuestros hermanos menores les va a pesar. Vamos a vivir distintas realidades, pero en ese momento le vamos a echar la culpa al nuevo candidato, al nuevo presidente y no al que nosotros habíamos elegido en este momento tan crítico. Y esos son arrepentimientos que algunos padres, nuestros padres tengan de algún momento de las elecciones. Pero no nos vamos a entrar tanto en los problemas en esta última parte. ¿Qué te parece si nos centramos en qué cosas que deberíamos, o que según tu criterio, deberíamos tener nosotros como sociedad, ya no tanto como jóvenes quizás, pero sí, por ejemplo, como no vamos a hablar específicamente de una persona, un partido político, digamos, o alguien que está predispuesto a gobernar el país debería tener esa conexión con la gente. O sea, por ejemplo, o sea, yo me postulo, ¿no? Y digo, bueno, yo voy a hacer, ¿qué te digo? Que todo el mundo tenga dólares, ¿no? Fácil decirlo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde viene el truquito. ¿Cómo se hace? Y cómo esta conexión debería ayudar a la gente. A ver, lo que todos en general deberíamos tener, seamos políticos, ingenieros, enfermeras, doctores, todos deberíamos tener la capacidad de tener la curiosidad suficiente para saber un poco más sobre economía, ¿no? Porque incluso te puede ayudar en tu vida personal, ¿no? Sobre albañilería, lo que sea. La curiosidad creo que es lo que más mueve a que más gente se interese en un tema y esas personas pueden arrastrar a los demás a que se interesen también por eso. Como partido político yo creo que deberían manejar más que un mensaje emotivo, más que un mensaje confrontacional, más que una propuesta que suene alucinante, la verdad. Creo que muchas veces como candidatos, como partidos, pensamos que la gente va a aceptar porque sí. Y nos olvidamos que también son personas, que también tienen necesidades. Y dentro de los partidos se trabaja muy sectorialmente, ¿no? Nuestro país funciona en base al populismo y el populismo es lo que mueve a todos. Y si tú eres gremial y un candidato te habla sobre las necesidades de los gremiales, todos los gremiales le van a apoyar, pero te estás olvidando que hay los industriales, te estás olvidando que están los transportistas y a ellos tal vez alguna decisión para los gremiales les afecte. Hemos vivido una etapa muy larga en el que esta sectorialización ha sido muy beneficiada, ¿no? Cierto sector era muy beneficiado y se olvidaba de todo lo demás. Denotaba cierto progreso, sí, pero a la larga también ha habido muchas cosas que nos han afectado en temas económicos, en temas políticos y en especial en temas sociales, ¿no? Hablábamos de descolonización, hablábamos en contra del racismo, pero hoy en día se ve y a veces, tal vez no en la magnitud como era antes, pero es más marcado. Y la gente también invierte los roles, de forma indirecta o no, ¿no? Perdón, de forma directa o no, los invierte y eso se nota.
eh, sería mejor que los candidatos hablen con sinceridad, que digan las cosas como tienen que ser. Ya no hay necesidad de ocultar las cosas, porque de una forma u otra nos vamos a enterar. Su decisión, mi decisión de traer inversión extranjera tiene esta consecuencia. Cada acción tiene una reacción, ¿no? Y nos olvidamos de las reacciones y en épocas electorales todos son acciones y todos queremos que actúen. Pero el rato de actuar nos olvidamos de qué es lo que va a pasar después de eso. Vamos a traer inversión ya, pero ¿y qué vamos a perder nosotros? Vamos a construir hospitales ya, pero ¿por qué y para quiénes? Vamos a construir una carretera. ¿En qué lugar? ¿Con qué dinero? ¿Para qué? Si eso va a ser provechoso para todos nosotros deberíamos tener la capacidad de enterarnos. Pero no tenemos gobiernos así de abiertos, ¿no? Y dudo mucho que también los tengamos. Pero bueno, ese es un momento para impulsar un poco nuestra campaña Vota sin etiquetas en SECASEM. Una pequeña campaña que no te indicamos ni te inducimos por quién votar, sino cómo deberían informarse las personas acerca de estas elecciones. Mateo, estamos hablando sobre toda esta parte de la política, pero sí ya llega un punto en el cual hay cosas que nadie las va a decir, no las vamos a ver. Estamos en una etapa justamente crucial en el medio ambiente porque llega la época de quemas, se acerca, se está por levantar la pausa ecológica, todo lo demás. Muy pocas personas y candidatos no han hablado. Violencia de género, por ejemplo. Yo creo que casi nadie lo ha hablado tampoco. Y pequeñas cosas que en el momento no están importando, porque en ese momento no hay, digamos, momentos épicos de alguna situación violenta o algo así para que los candidatos hablen de ello. Lo que sí, obviamente, es la crisis, los dólares, lo que ya todos lo sabemos. Lastimosamente, no vamos a parar. Bueno, no se va a parar en muchos sentidos de hablar de esos temas, pero nosotros en SECASEM vamos a hacer este seguimiento a la parte juvenil, obviamente, de las elecciones y todo lo demás. Pero ¿qué te parece? Hacemos una pequeña dinámica, Mateo. Tenemos el mix palabra, que es un momento donde yo te doy una palabra, así como para relajarnos un poquito, porque sé que la política no es fácil, Sí. pero tampoco es fea. Si tú la abordas desde un sentido positivo y además que tiene que ser positivo la política porque no es hecho para algo negativo, es un poco pesada, pero la vamos a aliviar un poquito con ese mis palabras. Son 7 palabras, de la tiro y tú lo primero que se te venga, van a ser un poquito más porque tengo algunas en la mente. Te las doy y tú a lo primero. Así que estamos listos para mis palabras. Perfecto. Vamos a empezar. Democracia, Esperanza, poder, necesidad. corrupción, Malo, cambio, necesario, juventud, importante, esperanza, reliquia, elecciones problemas, y Bolivia. bonita. Bueno, gracias Mateo por esas palabras. Bueno, a ver, ¿qué te parece si para ya ir a la parte final del Mixtura Podcast y tú le das un mensaje a todas aquellas personas que tal vez no están muy interesadas en el momento de la política? Pero es que también decir, ay, estamos en la política no suena tan bonito, ¿no? Pero sí decirlo como estar interesados en nuestro país, porque en realidad eso es lo importante en este momento, estar interesados en Bolivia, en el futuro de Bolivia, en lo que va a pasar realmente. No creo que candidato que venga, si se queda el mismo o no, no va a ser fácil como tú decías. Estamos en un momento difícil, se vendrán momentos más difíciles porque es parte de todo el mundo lo vive Argentina, como Argentina siempre lo tenemos presente en el podcast, no sé por qué, pero tampoco es que ya haya venido alguien y todo esté bien, algunas cosas se mejoran, otras no, es así. Lo mismo supongo que vendrá a nuestro país, pero sí lo que queremos es que vengan mejores días. Entonces quiero dejarte la cámara para que tú des un mensaje a todas esas personas que tal vez necesitan un poquito de guía para saber qué decisión se va a tomar. Eh, Creo que lo más fácil sería decir que se involucren un poco más. No necesariamente en la política, sino con su entorno. Muchas veces el cambio que nosotros hacemos viene en nuestro metro cuadrado, ¿no? Y tratamos de nuestra experiencia cambiar ese pequeño entorno que tenemos, pero tenemos la capacidad de hacer algo mucho más grande. Eh, Tenemos familia, tenemos amigos con los que se puede conversar, con los que se puede interactuar, y es necesario hacerlo en estos momentos, en momentos en los que la gente necesita un poco más para salir de los problemas que tiene.
pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas sociales o económicos como los que estamos viviendo ahora y que nos preocupan a todos. Y la mejor forma de salir es preparándonos para cuando esto llegue y sabiendo cómo va a llegar, por qué va a llegar y teniendo una respuesta adecuada a todo eso, ¿no? No era bonito ver cómo se apagaban las luces en España y que la gente salga y compre papel higiénico y compre comida por un apagón. Nosotros en algún momento también vamos a vivir situaciones de esa forma y lo mejor va a ser saber reaccionar a eso y ayudar a los demás a reaccionar. Somos jóvenes y nosotros tenemos la fuerza para hacerlo, necesitamos la voluntad para lograrlo y lo vamos a hacer. Nosotros queremos algo y es nuestra oportunidad para hacerlo. No somos el futuro, somos el presente de este país y hay que utilizar eso para lograr los objetivos que tenemos como personas, como individuos y también con todos los demás. Hay que olvidarnos de la empatía, hay que olvidarnos de es mi vida y yo hago con mi vida lo que sea y alejarnos de todo eso, sino pensar también en que las cosas externas nos afectan. Gracias, Mateo. Y bueno, yo como un poquito de plus a esto, obviamente Bolivia siempre ha sido resiliente y seguramente lo vamos a seguir. No me gustan esos comentarios. Estamos rumbo a Venezuela, estamos rumbo a Cuba. Venezuela es Venezuela, Cuba es Cuba, nosotros somos Bolivia. Y con ese pensamiento de que vamos a seguir adelante, pase lo que pase, y ese es el ímpetu que todos tenemos que tener. Vamos a seguir adelante y vamos a salir. Y es eso. Gracias, Mateo, por haber estado en Mixtura Podcast. Ha sido muy bonito tenerte. Me gustaría invitarte posteriormente a esto como un debate, lo vamos a dejar grabado, para un debate donde haya más jóvenes también, porque es importante la participación de todos. Todos somos un pequeño granito de arena y aportamos. Así que bueno, gracias a todos, pero también no se olviden nuevamente visitar secacen.com, nuestra página web, y nuestras redes sociales. Vean, nuestros TikToks están bastante graciosos e informativos. Gracias, Mateo. Gracias a ti. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Eso ha sido Mixtura Podcast.